Nacional del Partido Obrero. Marcelo, gracias por atendernos nuevamente. Abrazo grande. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Teníamos prevista esta charla, ¿no? Para ayer. Acá tuvimos problemas con la nevada. Ayer en el marco del 9 de julio, ¿no? Porque me parece interesante plantear o que pensemos qué relación tiene la independencia con la deuda externa. ¿Considera que la deuda es un factor de dependencia? Bueno, esencialmente la deuda es un mecanismo de sometimiento económico y político. Este es el sentido que tiene. No se trata simplemente de un compromiso financiero, de una cuestión que se relaciona con un país que gastó demasiado y ahora tiene que pagar o cosas por el estilo. Porque cuando se habla de títulos de deuda, bonos y todo este tipo de cuestiones, de lo único que estamos hablando es de un derecho que un conjunto de fondos internacionales tienen sobre los futuros presupuestos públicos del país. Es decir, esto es una especie de embargo a perpetuidad sobre las cuentas de la economía argentina. El capital que dicen representar estos bonos de deuda ya no existe, se extinguió, porque el Estado argentino lo tuvo que gastar, entre otras cosas, en afrontar pagos de deuda anteriores, porque Argentina viene con un círculo espiralado de deuda de hace varias décadas. Entonces, este es el sentido que tiene y se ve con toda claridad, y ahora me remito a la estricta actualidad, con lo que está ocurriendo en estas horas con la deuda argentina. Ustedes vieron que el gobierno realizó una nueva propuesta ofreciendo concesiones inmensas y muy graves a los acreedores internacionales. Prácticamente ha eliminado cualquier quita en el capital adeudado, está ofreciendo intereses que triplican los valores internacionales y probablemente lo más serio de todo, por lo menos en lo inmediato, es que se elimina el llamado periodo de gracia. Es decir, la Argentina va a tener que empezar a pagar ya el año que viene vencimientos, con lo cual el presupuesto y la política económica de este gobierno ya quedaría completamente condicionado por el pago de deuda. Pero aún así, como ustedes habrán podido leer o escuchar, las 2/3 partes de los acreedores no están de acuerdo con esta oferta y están exigiendo, ¿no es cierto?, otros términos. Es el caso del fondo de inversión BlackRock, de otro grupo dirigido por otro fondo llamado Ashmore. Bueno, y lo que surge en estas horas es que el fondo BlackRock está fuertemente asociado al gobierno norteamericano, porque un funcionario de BlackRock ocupa en este momento un lugar estratégico en el Tesoro de los Estados Unidos, y el vínculo con el gobierno de Trump es, les diría, carnal entre el fondo BlackRock y su gobierno. Bueno, lo que aparece en las últimas horas es que se exige una suerte de alineamiento político del gobierno argentino con la diplomacia y los intereses económicos estratégicos de Estados Unidos en la región y en el mundo. Es decir, que Argentina debería pasar a jugar, digamos, como satélite o como planeta de la órbita Trump dentro de América Latina, si es que quiere llegar a un arreglo de deuda. Entonces, si después de este análisis y de esta información no tenemos en claro el sentido definidamente político de la cuestión de la deuda, bueno, ya no creo que podamos aportar un elemento más contundente que este. Claro. Marcelo, ¿qué pasa si no se paga la deuda? ¿Cuáles serán o serían las consecuencias para la nación?
Mire, ocurre lo siguiente. La deuda no se va a pagar de ninguna manera porque el gobierno va a llegar a un acuerdo que no se va a poder cumplir. Esto aparece también con claridad por la discusión que hay con los acreedores referido al problema de lo que se conocen como las cláusulas de acción colectiva. Es decir, en qué condiciones los acreedores pueden iniciarle juicio a la Argentina si Argentina no paga. Y este es uno de los puntos que más se discuten porque la desconfianza respecto del pago de la deuda, ¿no es cierto?, es inmensa. Entonces, ¿qué ocurre? Como saben que es insostenible el pago de la deuda, acá lo que se está armando es un gran negocio de ocasión o de corto plazo que consiste en lo siguiente. Si Argentina cierra un acuerdo, probablemente los bonos argentinos suban de precio y los actuales tenedores de esos bonos se los van a sacar de encima rápidamente. Argentina va a quedar comprometida, ¿no es cierto?, con pagos que involucran a décadas del presupuesto argentino, y estos pagos no se van a poder cumplir. Solo que Argentina va a entrar en un grave default que seguramente será utilizado para llevar adelante, ¿no es cierto?, condicionamientos mucho más profundos. El problema de desconocer esta deuda debe o tiene que tener lugar como parte de un planteo de reorganización económica y social general. Y debería ser colocado todavía con más intensidad en un momento donde se está discutiendo la insolvencia o, para decirlo en las palabras comunes, el default de la economía mundial en su conjunto. Porque las deudas que ha acumulado el sistema capitalista internacional a la luz de lo que ha ocurrido con el coronavirus son absolutamente insostenibles e imposibles de pagar. Entonces la Argentina, a contrapelo de esa perspectiva, va a cerrar ahora un acuerdo ruinoso de deuda la va a condenar a una hipoteca mayor con el agravante que, como les decía antes, va a implicar también cláusulas de compromiso y sometimiento político. ¿Se puede no llegar a este acuerdo? Quiero decir, ¿no puede ser mucho peor no acordar que acordar? Ocurre lo siguiente, acá no hay que descartar que efectivamente no se pueda llegar a un acuerdo porque las condiciones que finalmente se exijan coloquen al gobierno ante una crisis política intolerable. Es decir, que no se puede descartar una ruptura. Tampoco se puede descartar un acuerdo parcial y por lo tanto también una ruptura parcial. Es decir, que Argentina cierre un acuerdo con algunos fondos de inversión y quede abierta una situación con otros, probablemente en situación incierta, es decir, donde estos acreedores tengan la posibilidad de iniciarle juicio a la Argentina y verán la condición, ¿no es cierto?, bajo la cual iniciarla o no. En ese caso la Argentina va a estar en el peor universo posible porque va a quedar cargando con una deuda con cláusulas muy gravosas, sin al mismo tiempo obtener ninguna de las supuestas ventajas de esa situación, porque si el escenario es litigoso con otra parte de los acreedores, no va a conseguir préstamo ni va a conseguir aliviar su situación financiera. Entonces, todo esto indudablemente puede llevar a que no haya un acuerdo parcial. No es lo mismo que la decisión soberana de desconocer esta deuda y hacerlo como parte de una orientación o de una reorientación económica y social, centralizar el ahorro nacional, impedir la fuga de capitales, tomar el control del comercio exterior para
poder retener las divisas que obtiene la Argentina en el país y llevar adelante acuerdos comerciales con aquellos que estén dispuestos a proveer a la Argentina. La Argentina dispone de un ahorro nacional muy importante, del orden de los 100.000 millones de dólares anuales. Ese ahorro no cuenta con él porque o lo tiene que destinar al pago de la deuda o la clase capitalista, que es también la que tiene muchos de esos títulos de deuda, fuga ese dinero del país. Es muy complejo, no hay mucho por conocer, y cuando ustedes dicen no pagar la deuda externa, que lo vienen diciendo hace mucho, suena como algo simplista, simple, y a veces por ahí se confunde el mensaje. Sin embargo, hay un entramado histórico también, ¿no? Que hay que deconstruir, analizar, para llegar a esa afirmación que parece simple, caprichosa o hasta irresponsable, ¿no? Sin embargo, implica entender muchos aspectos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el poder económico, entender, bueno, al principio de la charla lo decía, ¿no? Cómo es la deuda externa un mecanismo de enriquecimiento de los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Que operan en el país, quienes se endeudaron, después pasaron su deuda al Estado Nacional, pasándola a nosotros, a la población, después la fuga de capitales, porque se le da todas las posibilidades para que extraigan divisas de la Argentina. Me parece que es mucho lo que hay para entender ahí, y hay trabajo, ¿no? Temprano citaban a Alejandro Olmos Gaona, me parece que hay mucho para, como dije antes, ya que está tan de moda esta palabra de construir, para deconstruir y analizar de dónde viene esta deuda y entenderla desde otro lugar también. Sí, yo, sin embargo, respecto de lo que vos decías, yo te acepto una crítica. Sí. Decir no pago la deuda es simplista. Y entiendo también que a la persona que lo escucha le puede sonar, ¿no es cierto?, o le puede representar un choque. Porque, digamos, para nosotros, para los socialistas revolucionarios, el no pago de la deuda forma parte de un planteo de reorganización económica y social integral. No puede ser considerado como una medida aislada. A ver, como medida aislada, cualquier renegociación de deuda ya tiene presente un componente de no pago. Porque la Argentina, por ejemplo, ahora no va a pagar parte de los intereses que se había comprometido en pagar. Los incumplimientos de deuda forman parte de la vida cotidiana de los países y de las personas. No volamos tan bajo. Cuando pensamos en el desconocimiento de la deuda, entendemos que efectivamente se trata de un mecanismo de subordinación económica, que tiene que ser asociado a un planteo económico y social de otro alcance. La economía debe dejar de estar dirigida y orientada por el capital financiero internacional y pasar a ser regulada por el propio mundo del trabajo. Sobre esas bases, la Argentina y naturalmente cualquier país puede perfectamente salir adelante. La deuda externa forma parte de un mecanismo, hablo no solo de la Argentina, hablo del mundo, forma parte de un mecanismo parasitario. Cuando uno toma una deuda, compra por ejemplo un electrodoméstico y lo paga en 12 cuotas, cada cuota representa o es la contrapartida física de la estufa, la heladera o el televisor que hemos comprado. Con la deuda pública de los países eso no existe. Lo que representa el título o el bono, como te decía anteriormente, es un compromiso que le da el país a un financista a quedarse con la riqueza futura que genere ese país. Es un embargo.
Entonces, eso es un mecanismo perverso que caracteriza un régimen social que está en completa decadencia, que tiene que vivir de la usura organizada a través de los grandes bancos internacionales del mundo. Ahora, después de que el mundo ha perdido millones de personas en una pandemia y se encuentra en una situación de insolvencia general, todo esto se tiene que replantear. Y también se tiene que replantear el orden social, ¿no es cierto?, que se va a poner como salida a esta crisis. En ese plano hay que colocar las cosas. Por eso no se trata acá simplemente de alguien que decide un paga Dios y dice, mira, yo no voy a pagar. Es algo que tiene otro alcance y es este que te mencionaba recién. Muy bien, claro. Gracias, Marcelo, por esta charla. Abrazo grande. Te mando un abrazo, hasta pronto. Bueno, ahí hablamos con Marcelo Ramal sobre este monstruo llamado